gusto saludarles aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y miren nada más, hoy tenemos a Silvia Cobian. Bienvenida, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, Silvia. Pues hoy vamos a tocar un tema maravilloso que es el erotismo a través de la vida y los obstáculos a su expresión, hablando de este mes de noviembre en donde hablamos de todas estas situaciones que se presentan acerca de las violencias contra las mujeres. Y hoy queremos tocar la contraparte, esta visión del autocuidado, de los buenos tratos, del amor a una misma, de poder tener esta visión también del erotismo en esa expresión que tenemos de cariños, ¿no? Hacia nosotras mismas, de caricias, de apapachos, y que poco a poquito a través de las distintas continuo de vida que tenemos, pues vamos a ir evolucionando a través de estas etapas, ¿no? Que vamos teniendo y de distintas experiencias que podemos también presentar y que forman parte de este continuo. Y pues hoy vamos a comenzar primero con Gioconda Belli, un poema que me encanta. Claro que no somos una pompa fúnebre. A pesar de todas las lágrimas tragadas, estamos con la alegría de construir lo nuevo y gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio. Y recogemos risa en el viento alto, usamos el derecho a la alegría, a encontrar el amor en la tierra lejana y sentirnos dichosos por haber hallado compañero. Y compartir el pan, el dolor y la cama. Aunque nacimos para ser felices, nos vemos rodeados de tristeza y vainas, de muertes y escondites forzados. Huyendo como prófugos, vemos cómo nos nacen arrugas en la frente y nos volvemos serios, pero siempre, por siempre, nos persigue la risa, amarrada también a los talones. Y sabemos tirarnos una buena carcajada y ser felices en la noche más honda y más cerrada, porque estamos construidos de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos lleva alcanzados y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro. Y sabemos que nada puede pasar que nos detenga porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en las caras de todos. Gioconda Belli. Qué bonito. ¿Cómo ves, Silvia? ¿Cómo traemos las alegrías, las sonrisas con todo y lo que atravesamos en los distintos trayectos, cierto? Es cierto, y una frase con la que me quedo de todo lo que leíste es nacimos para ser felices. Y el problema es que al llegar a este tipo de sociedades en las que vivimos y que se han fundado en misoginia, etcétera, ya de la misoginia, pues se incluye todo lo demás, ¿no? La violencia, qué sé yo, la discriminación. Y es muy distinto que nazcamos en un grupo donde sí hay esa posibilidad de ser felices, que redunda mucho en el tema que vamos a hablar hoy, que es ser yo mismo realmente, que no tenga estas coartadas, sino una guía que me permita florecer y desarrollar mi potencialidad. Excelente, Silvia. Pues déjame presentarte. Okay. Silvia Cobian es psicóloga clínica, educadora y psicoterapeuta sexual. Se ha dedicado a la psicoterapia individual de pareja y sexual. Ha sido docente en licenciatura y posgrado y en el entrenamiento de especialistas en las áreas de educación y psicoterapia sexual. Ha sido conductora de radio y televisión en temas de psicología y sexualidad. En los últimos 15 años ha hecho estudios en filosofía, religiones, antropología y trabajo energético corporal. Pues Silvia, toda esta experiencia y sobre todo este amor del que nos comentas, de este amor hacia nosotras mismas, ¿cómo podemos comenzar a introducir esta temática tan interesante de estas cuestiones de autocuidado, de valoración personal, de cuestiones de también tomar en cuenta nuestras propias experiencias, cómo las vamos acomodando en cada situación de vida, qué sentido le damos y cómo tanto apropiarnos de esas experiencias, a veces pueden ser experiencias dolorosas, otras alegres, otras con emociones entremezcladas,
Pero ¿cómo le vamos dando un poco de cauce cuando hablamos de esta visión, precisamente de este tema, ¿no? De ese voltearnos a ver, de ese querer florecer. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a las mujeres a veces, sobre todo en esta educación que hemos recibido, creérnosla, ¿no? En esta parte de confiar en nosotras, de incluso de voltearnos a ver, porque muchas veces no nos volteamos a ver como mujeres. Sí, y fíjate cómo yo lo que he visto es que o aprendemos a querer ser vistas todo el tiempo o no queremos que nadie nos vea. Y creo que el fondo es el mismo. ¿Qué es esto de ser yo, de ser mujer? Y creo que ahí la respuesta es muy clara. O sea, como sociedad tenemos encima un ataque muy grande a que nuestro ser femenino, con toda su potencialidad, se muestre, sea libre, exprese emocionalmente todo lo que es y verbalmente también. Y creo que las mujeres también nos hemos visto perdidas en una especie de laberinto porque nos atraviesa la religión, aunque seamos ateas, la forma de pensamiento religiosa polarizada, esa atraviesa la sociedad, ¿sí? Entonces podemos, aunque no tengamos una religión, ser muy rígidas y muy severas y en ese sentido muy religiosas y muy represivas, ¿sí? Claro. Entonces, eh, eh, todo este aparato al nacer está ahí para bloquear nuestro erotismo, porque me gustaría empezar con eso. Ahorita te voy a plantear una descripción del erotismo de acuerdo a George Bataille, que a mí me gusta mucho porque me hace mucho sentido. Pero fíjate que Nietzsche habla de la transformación del espíritu que está dada en tres etapas. La del camello, que trae como misión el deber ser, y eso es lo que nos avienta y empezamos a transitar con el deber ser que nos va lloviendo encima, lo asumimos y empezamos a restringirnos, a enjuiciarnos, a no estimarnos, que es esto del cuidado que dices. No, nos debemos a los demás y tú te tienes que sacrificar en ese sacrificio que es pasar por arriba de ti. No es en el sentido del sacrificio bien entendido. Otra etapa sería la de León, dice Nietzsche, que es esa parte de nosotros, esa fuerza que dice yo quiero, que es el que va a derribar todo el deber ser hasta que finalmente vuelva a ser un niño. Y el niño sería justamente el yo soy. Y ahí estamos hablando de esa esencia nuestra, que es totalmente lúdica, erótica, expresiva, creativa. Y entonces ahí podríamos hablar algo del erotismo, justamente. Qué hermosa visión, Silvia. Qué interesante estas tres etapas que nos muestras. Y yo creo que en la primera de ellas, en el deber ser, cómo nos pesa el perfeccionismo Sí. a los seres humanos, el querer llenar ciertos estándares, estereotipos y toda esta visión ajena, tan ajena a veces a esa esencia de la que hablas. Pero qué bien que nos comentas de esta visión lúdica, de este yo soy, de ese apropiarme de mi ser, ¿no? En donde puedo divertirme, gozar sin prejuicios, sin cubrir estándares exteriores. Y bueno, en esa misma línea, platícanos de esta visión del erotismo que nos querías Mira, comentar. es que George Bataille hace un relato muy interesante donde dice que en el momento de la concepción hay un momento de continuidad entre tres seres, los dos que están generando la concepción, el padre y la madre comúnmente, y ese ser nuevo. Y que al nacer nos quedamos con una especie de nostalgia de esta continuidad perdida. Que yo lo que creo es cuando los grupos humanos donde esa continuidad no se pierde, es decir, no le empiezan a poner restricciones, roles misóginos, machistas, estereotipados, que van generando que se empobrezca tanto el hombre como la mujer, el ser de que se trate, porque bloquean sentimientos, se les impone formas de pensar, se les transmite una imagen de sí mismos que nunca es completa, que de alguna manera la tienen que completar a ver cómo le hacen durante la vida. Las mujeres probando si somos valiosas o no, y los hombres probando que son hombres o son maricones, ¿sí?
Sí, usando ese tipo de calificativos peyorativos. Y entonces es diferente cuando son sociedades que están ocupadas en que ese ser se descubra y en acompañarlo a ese descubrimiento, ya que comprenda su propia naturaleza y la naturaleza ligada con todo lo que existe. claro. Fíjate cómo precisamente, ¿no? Recuerdo Galton que mencionaba cómo los hombres al ser asociados con lo femenino o ser niños o la homosexualidad, se ven este sistema patriarcal como una cuestión por encima de, ¿no? Y que refleja debilidad, vulnerabilidad, que precisamente es este choque que muchas veces ellos también les cuesta trabajo como recuperar esta parte de su esencia y voltearse a ver y expresar muchas veces lo que realmente sienten. Entonces, es como en esta visión de lo que comentas, cómo vamos a través de este autoconocimiento, de voltearnos a ver, de ver qué hay en el fondo de nuestro ser, dejando de lado todos esos estándares, todos esos prejuicios, creo que es como podemos empezar a evolucionar todos los seres. Sí, sí, así es. Y entonces Bataille habla de que el erotismo es una fuerza que se pone en juego en la búsqueda de experimentarse a sí mismo. Si te fijas hasta aquí, con eso nacemos, con ganas de experimentarnos a nosotros mismos, de explorar nuestro cuerpo, de ver nuestras manos, de entender los dedos para qué son, de sentirlos. La experiencia del amamantamiento, por ejemplo, o del abrazo, que es extraordinaria, o del beso, o de las miradas fijas uno en el otro, transmitiendo amor y muchas otras cosas. Entonces el erotismo es una fuerza que se pone en juego en la búsqueda de experimentarse a sí mismo y que es muy peligrosa para nuestras sociedades. Experimentarse a sí mismo de múltiples formas que nos permitan ese gozo corporal, emocional, incluso místico en muchas de las visiones espirituales. Obviamente se ve el erotismo como algo sagrado porque es lo que nos conecta profundamente con nosotros y con aquello que llamemos divino, ¿sí? Con el cosmos entero, por decir. Y entonces en esta actividad erótica hay una búsqueda psicológica, independiente de la reproducción, de alcanzar al ser en lo más íntimo, experimentando el deseo de desear hasta el punto de desfallecer. Esto del deseo de desear a mí me encanta porque aprendemos a vernos como un objeto y a ver al otro como objeto, en vez de ver que nuestro principal objeto es nuestro propio deseo. Es decir, el deseo de lo que yo siento por lo que sea, el deseo del juego en cualquier expresión, el deseo de la expresión, el deseo de sentirme amorosamente con otra persona, del tipo de relación que sea. Entonces, esta parte a mí me hace reflexionar mucho de lo que deseo es mi deseo. Si yo tengo una relación sexual con alguien, lo que deseo de inicio es experimentar mi deseo y todo el erotismo del que soy capaz y desde luego conectada con alguien más que lo va a estar sintiendo también. Claro, y es que partimos a veces como de esta visión de querer complacer y desconectarnos de nuestro propio, muchas veces de nuestros propios deseos, de nuestras propias sensaciones, ¿no? Es muy diferente cuando lo vemos desde esta visión en donde tú partes desde ese deseo y lo que haces es compartir en ese momento y co-crear quizá con la otra persona, ¿no? En ese compartir o con quien tú desees hacerlo, pero creo que desde ahí parte, como los modelos nos enseñan muchas veces, inclusive yo veo algunos cursos, talleres, ¿no? De erotismo, cómo es como querer dar una receta o poner algunas cuestiones ajenas cuando el imaginario erótico es personal, se co-construye, uno tiene sus propios recuerdos, fantasías, sensaciones, ¿no? Que podemos ir evocando en cada una de nuestras experiencias que vamos teniendo. Qué interesante, Silvia. ¿Y cómo podemos ir viendo dentro de esta visión tan interesante que nos planteas de partir de nosotros, desde este deseo personal que luego se puede exteriorizar? ¿Con qué nos encontramos a veces de obstáculos para que no aflore de una manera a lo mejor como tan fluida?
que pudiera ser, ¿no? Como en este fluir, en esta forma genuina, espontánea. ¿Qué es lo que ocurre que va bloqueando esta parte? Justamente, fíjate que buscamos con tantas ganas la experiencia erótica de pareja, por ejemplo, o solitaria, o la evitamos y le tememos terriblemente, porque al incursionar en la experiencia erótica, hazte de cuenta que es como huir de todas las formas constituidas de la vida social, de la cultura, la educación, la familia, la religión, todo aquello que nos han, como, pues sí, inculcado para que nos comportemos y seamos de tal o cual manera, restringiendo nuestros auténticos deseos y sentires. Y entonces ahí están estos grandes bloqueos que van en, ahora sí, hablando de la emoción, pues encontramos culpa, vergüenza, castración emocional, prohibiciones que no nos atrevemos a transgredir, una necesidad también de mantener una imagen aceptable de acuerdo a ciertos cánones o reglas que a nosotros nos enseñaron y que nosotros ya le añadimos lo nuestro. Yo creo que hay mucho miedo de sentirnos profundamente y fíjate que aquí entra mucho la emoción. Tú sabes que han registrado una cantidad de emociones que somos capaces de sentir. Yo he encontrado listas de 400, 500 emociones, sentimientos distintos. Mm. Y es que eso, y ahí está el erotismo también, en esta parte lúdica de sentir. Si no podemos, la separamos con fines de entendimiento, pero no podemos separar la fuerza erótica de todo en nuestro ser. Entonces, la emoción, ¿cómo la controlamos? ¿Cómo somos controladoras muchas veces para adentro y para afuera? Y controladores desde luego también. Ujú. ¿Cómo le tenemos mucho miedo a lo que sentimos? Y la experiencia erótica es ir hacia mí misma hasta lo más profundo y dejarme llevar y dejarme sentir todo lo posible. Entonces ahí hay mucho miedo con este tipo de restricciones y de expresarme tal y como soy yo, tal y lo que siento yo. Sí, de esto que estás mencionando, cómo es importante muchas veces en la consulta podemos ver, ¿no? En la terapia sexual vemos cómo hay personas que de pronto le temen a sentir demasiado placer, así le llaman, ¿no? Hasta le ponen la etiqueta de es que empecé a sentir demasiado placer y me asusté porque creí que me iba a descontrolar, ¿no? Entonces, qué importante es de verdad permitirnos conectar con lo que estamos sintiendo y no solamente conectar, sino esa expresión que tenemos, pues parte de nosotros y a lo mejor si es que hay alguien compartiendo esa experiencia, pues alcanza a llegar hasta allá. Pero es una parte que debe de surgir, como bien lo dices, ¿no? Esta visión interna de permitirme sentir, de soltarme a la experiencia y a la vivencia sin tener a lo mejor temor ni de lo que siento, ni de lo que van a pensar de mí, ni de lo que va a ocurrir en mi entorno si yo me muestro, me manifiesto con toda esta situación de emociones, ¿no? Como inclusive hay mujeres que dicen, el único momento en donde yo me permito casi como soltarme es cuando a lo mejor anestesio un poco mi razón, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hablamos que ingieren algo de alcohol o que están en una experiencia a lo mejor como de algo místico que realizaron y donde permitieron de verdad soltar la razón para poder explorar todas estas sensaciones, ¿no? Y fíjate, justo la experiencia erótica es una especie de transgresión de lo establecido. Y ese es nuestro enemigo. Queda establecido en mí, ha estado establecido para que no tenga esta experiencia interior continua, porque no necesito tener una relación sexual para estar experimentándome a mí misma. Es esa búsqueda de alcanzarse a sí mismo en lo más real y en lo más íntimo. Esto lo dice Bataille y yo concuerdo muchísimo. Entiendo por qué esa necesidad de que alguien me ame y me desee. Porque fíjate, tiene que ver con el origen, si hablo de esta nostalgia de la continuidad,
y tiene que ver con lo social que me cuarta esa posibilidad de sentirme en lo máximo. Bataille habla de que la autoridad máxima debe ser la experiencia interior y esa la callamos mucho y la sustituimos por leyes, normas, y luego si somos personas que estamos muy enredadas emocionalmente, pues entonces eso se revuelve también. El resentimiento, por ejemplo, que no se usa para elaborar cosas de mí y que se queda ahí enquistado, pues también se vuelve una gran barrera para lograr este encuentro conmigo. Claro, y es que el erotismo también potencializa a la persona en esa fuerza creativa, en ese estar en sintonía con el entorno también, ¿no? O sea, esta parte de no estarnos restringiendo, cómo puede generar fortaleza en otros aspectos y como bien dices, no necesariamente hablamos del erotismo a través de una relación sexual, sino inclusive de la contemplación de la naturaleza, de las artes sensibles, del baile, ¿no? De la poesía, de tantas cuestiones con las cuales podemos empezar también ese autodescubrimiento de lo que sentimos, tanto del exterior como lo vamos plasmando en nuestro ser, o cómo nosotros nos movemos en esos distintos ambientes, porque también creo que a eso se teme, como a la fuerza creativa que se puede desembocar de alguien que realmente conecta con su ser y entonces se expande en todos los sentidos. No sé qué piensas de eso, Silvia. Sí, absolutamente. Y si hablamos de toda la vida, hablando del erotismo, como le pusimos el título, este, cómo se va transformando ese aspecto lúdico en mí durante toda la vida, que habla de mi esencia. Que podemos combinarlo con esto que dice Nietzsche del niño, del león y del camello, como la transformación del espíritu, que ahí podríamos hablar que el espíritu es como lo más esencial nuestro, que se contrapone un poco con esta idea de identidad en construcción, porque en realidad lo que vamos construyendo es una percepción, que a veces es una percepción muy restringida, que no nos permite ver cosas porque no nos sentimos a nosotros, no exploramos. Y en base a la experiencia se va abriendo la percepción, en base a la escasez de experiencia, más aparte de dogmas que ya nos metieron en la cabeza, vamos haciendo una idea de nosotros, pero la pregunta sería, ¿esa idea que yo tengo de quién soy, será real o cuánto tendrá de construido socialmente? ¿Y cuánto tendrá de mi espíritu realmente, de quién soy más allá? Como que suele ser una combinación que a veces gana un lado y a veces gana el otro, ¿sí? Claro, y que también creo que en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de esta parte en donde la mujer, de cierta forma, en estas construcciones externas o en estos lineamientos donde nos impiden o nos restringen nuestra vida erótica, el tener diferentes experiencias, archivos que vamos acumulando, posibilidades de compartir nuestra vida erótica de distintas formas, a veces hasta la parte de la prohibición de la autoestimulación, de ese conocimiento de nuestro cuerpo, que a veces lo conocen más los médicos o las parejas que nosotras mismas, nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo vamos perdiendo esa autonomía erótica? ¿Cómo vamos más bien no la tenemos, esa autonomía erótica y muchas veces le cedemos el poder o el control de nuestra vida erótica al exterior, ¿no? ¿Cuántas mujeres no hay que se divorcian, que quedan viudas y que dicen, ya no tengo vida erótica o que se enferman y ya no tengo vida erótica porque dependía de mi pareja en mi erotismo, ¿no? Y es una contradicción porque es mi erotismo dependía de mi pareja, ¿sí? Entonces creo que esto es muy importante como el darnos cuenta que tanto hay este shock en choque con el exterior, con estos lineamientos y después el deseo de querer retornar hacia una misma y así ese conocimiento que choca continuamente quizá con todas estas visiones, introyectos que hemos acumulado por toda esta experiencia sociocultural. Sí, fíjate, y además
yo creo que también hay mucha ignorancia. Yo en el camino del conocimiento toda la vida que me apasiona de todas estas áreas, de entender al ser humano, ¿no? Y saber, bueno, ¿por qué diablos estamos tan hechos bolas? Mm. Me encuentro en algún momento los escritos de Teresa de Jesús, que experimentaba el erotismo místico. Y justamente Bataille se inspira algo en ella en su libro. Y él dice que él describe tres tipos de erotismo: el erotismo de los cuerpos, el erotismo de los corazones y el erotismo místico. Y habla cómo lo ideal sería, claro, vivir los tres profundamente al mismo tiempo. Y quizá los vivimos y ni cuenta nos damos, porque hay experiencias que resultan ser maravillosas. Tampoco es que necesitemos un entrenamiento necesariamente, porque es un conocimiento que viene en nuestro cuerpo, que nosotros luego bloqueamos y nos alejamos de esa posibilidad sensible, pero este de los cuerpos, pues es este de los cuerpos que conocemos bien físicamente, ¿no? Cómo sentimos el deseo, la excitación, el orgasmo. El de los corazones tiene que ver con eso que se comparte de ida y de venida. Yo te podría decir esa fuerza amorosa, sea que amemos o no amemos, porque esta fuerza puede estar en un encuentro con un desconocido, o en un encuentro incluso pagado, ¿sí? Porque eso es una parte humana que trasciende cualquier forma y se puede no encontrar en parejas que se han jurado amor eterno, ¿no? Y el erotismo místico, que sería como esta experiencia de éxtasis de la que habla Teresa de Jesús y que tiene que ver como con una sensación corporal de cada célula explotando e implosionando y devastándome hasta la muerte, ¿no? Por algo es la muerte chiquita. Sí, claro. Entonces, sí estamos hablando ahí como, él lo dice como de un ser que está totalmente comprometido a sentirse devastado, perdido en la esperanza de perderlo todo para sentirse. Y quitarme, como que me imagino así como todas las barreras, hacerlas a un lado y experimentarme a mí. No lo puedes volver a repetir esa frase porque está hermosísima. Te digo porque aquí tengo mi acordeón, desde luego, para no falsear a Bataille, pero dice él que el éxtasis es todas las fuerzas que soy y que en mí y que hay en mí explotando e implosionando, devastándome hasta la muerte. Todo mi ser comprometido, devastado, perdido, con la esperanza de perderlo todo. Wow. Wow. Sí, hasta me pongo chinita, es que es Expansiva, hacia afuera y hacia adentro, exactamente, exactamente. ¿verdad? Explosiones y implosiones en expansión y de verdad es como ese momento donde dices, ahorita todo queda con tal de sentir, ¿no? Con tal de experimentar, Sí. todo queda de lado. Las Y fíjate creencias, que las sí, barreras. todo hay distintas tradiciones que sí buscan, ¿cómo decirte? Como ampliar la percepción, porque la percepción está, como decía hace un momento, muy acotada, y la percepción de nosotros mismos y de nosotras. Por eso se bloquea la emoción, se genitalizan las cosas, todo lo que tiene que ver, o sea, lo importante son los genitales, los senos, Ujú. y todo lo demás se pierde, como que se le quita importancia, ¿sí? Entonces aquí la percepción en las tradiciones espirituales que consideran todo lo erótico sagrado, le dan un lugar donde tiene que haber este éxtasis, ¿sí? Y entonces que esta experiencia se abra, se profundice. Fíjate que yo a través de antropólogos comprendí que muchas de estas tradiciones no hablan de la sexualidad como nosotros, por no normalizarla, porque la consideran una experiencia única para quien la viva, Claro. y entonces se transmite de generación en generación como los secretos, las artes de lo erótico. Nosotros de pronto hemos abusado en esta, bueno, nuestra cultura tiene una parte de mucha comercialización de lo erótico, y ahí se vuelven a normalizar formas, en vez de considerar o darse cuenta que la experiencia erótica no tendría que normalizarse. Es única en mí cada vez que la experimento.
Pero si ya traigo una serie de modelos en la cabeza, empiezo a distraerme con eso y tratar de lograr eso, porque eso es lo que me va a hacer la amante perfecta. ¿Sí? Y entonces otra vez normalizamos, en vez de dejarme libre de todas esas imposiciones sociales. Y qué valioso entonces es como arriesgarnos a romper, que yo sé que cuesta trabajo, pero a romper con tantos prejuicios para poder permitirnos tener distintas experiencias alternativas, místicas, eh, emocionales o como dices, incluyendo también lo corporal, para aprender precisamente como a descubrir eso que es propio y que quizá muchas veces, como te comentaba hace un momento, ¿no? Como creemos que del exterior podemos aprender un modelo cuando en realidad es algo que vamos construyendo gracias a toda esa suma de vivencias que tenemos los seres humanos. Claro, claro, y sobre todo no confundamos esto que les comparto con algo religioso en este sentido de dogmático. Puede ser religioso en este sentido como mucho más trascendente, Claro. sin dogmas, sin estos preceptos, ¿no? Severos, porque esto lo puede vivir quien quiera como quiera. Es Claro. una experiencia personal, ¿sí? Interior y tú la puedes compartir como quieras, con quien quieras. Pero pues, sí siento que es como darle este valor que tiene el erotismo en nosotros, porque también sí veo que hay mucha gente que lo toma como, ¿cómo decirlo? Como ya algo desgastado, Ujú. como muy compulsivo, donde está buscando respuestas afuera para consolar cosas internas cuya respuesta no es esa. Sí. Y que inclusive cómo se conecta, por ejemplo, en un orgasmo, hablando de esta pequeña muerte, cómo podemos conectar el llanto, cómo podemos conectar la alegría, el desbordamiento, o sea, una serie de emociones a través del orgasmo, ¿no? Cómo podemos expandir todas las emociones al mismo tiempo en ese momento. Desde ahí vemos cómo está conectado, ¿no? Todo, cuando estamos conectados con nosotros, está conectado todas nuestras experiencias y vivencias, a lo mejor en ese momento las desbordamos y logramos también expandir eso para tener diferentes sensaciones, no nada más en el plano físico o emocional, sino inclusive más profundo. Claro. Y fíjate que es justamente eso, como dejar que el pensamiento solo esté testificando, digamos, la experiencia, Mm. ¿sí? Solo observar todo lo que soy capaz de sentir y todo lo que es capaz de surgir en mí. Hay personas que a veces me han compartido cómo en el momento del orgasmo les vienen escenas, imágenes, hasta incluso de otras épocas, ¿no? Mm. Que no sabemos, ahí hay tantos misterios por investigar, pero es como si nos conectáramos con el no tiempo, por decirlo así, ¿sí? Mm. Con otra dimensión de nosotros, por ponerlo. Y bueno, hay muchos estudios en la física cuántica que ya comprueban cantidad de capacidades en este sentido en nosotros. Pero justamente el testificar nuestra experiencia sin meter el pensamiento y estar ahí dirigiendo el asunto, sino dejándonos conducir por lo que sentimos, Claro. es justamente para no perder ese contacto y esa fuerza y poder ir contactándonos cada día más, ¿sí? Y el retomarnos en esta postura de voltearnos a ver, de escucharnos, de sentirnos, de retornar a nuestro ser, pues implica a veces también el suicidio del ego, ¿no? Esta parte Sí. externa para poder retornar al ser. ¿Y cómo es que, hablando de estos autocuidados, de estos buenos tratos, cómo podemos en lo práctico, por ejemplo, a través de todas estas experiencias que traemos de introyectos, dejarlos un poco de lado y empezar a trabajar más en estos autocuidados, en este retomarme, en esta valoración personal? O sea, ¿cuál sería un poquito como el proceso que se va dando? Que yo sé que es único y personal, pero creo que sería importante como decir algunos elementos, Silvia, que pudiéramos Y tomar. fíjate que yo creo que
un trabajo es con lo cognitivo, es decir, con el pensamiento, con lo aprendido, con los conceptos. Y ahí muchas veces se me antoja lanzar como ejercicios que sean, ¿qué me impide gozar? Ujú, Este, eh, ¿Qué pienso de mi valor? ¿Tengo valor? ¿No tengo valor? ¿En base a qué me doy valor? Porque aquí, híjole, de verdad que es algo tan extendido, porque la gente en general no se da cuenta que nadie pierde ni gana valor, que todos tenemos un valor intrínseco que no se pierde, ujú, pero que claro que hay veces que llevamos a cabo acciones que pueden ser terribles, de atacar a alguien, y no nos damos cuenta que eso no está bien, obviamente, ujú. pero que el valor como persona nunca se pierde. A mí eso me impacta mucho, que la gente no nos demos cuenta, que estamos tan acostumbrados a juzgarnos por nuestros actos y en función de esa, a darnos más valor o menos valor. Todos somos seres humanos valiosos, pero hacer este ejercicio de ver en qué no me siento valiosa, qué me impide el gozo de la vida, del erotismo, y ver cuáles son mis propias barreras. Esa sería como una forma. Sí tengo que explorar mis conceptos, explorar esa autoimagen que tengo, tanto verbalmente, o sea, describiéndola, como físicamente. Estas sensibilizaciones que hay en muchas disciplinas de trabajo personal, que es observar tu cuerpo en un espejo, observarlo desnudo, de un lado y del otro, y ver qué me gusta, qué no me gusta, cómo me juzgo, qué me está juzgando a la hora de decir qué está bien y qué está mal. Por eso es mejor cambiar a qué me gusta y qué no. Y generalmente en lo que no me gusta, vamos a descubrir que hay un juicio de por medio, porque está en nuestra cabeza la imagen de la Barbie, ¿no? O de cualquier estereotipo de estos que no somos los seres humanos, las mujeres y los hombres, no somos cuerpos de plástico, somos cuerpos reales que manifiestan en sus formas mil cosas. Entonces, ¿por qué atacarnos? Alguna vez una persona decía a otra, no te preocupes por tu sobrepeso, esos kilos te están protegiendo de que muchas veces la atención se va a la grasa en vez de irse a los órganos vitales. Entonces, mejor que se vaya para allá. Y esto no quiere decir que lo dejemos al garete y que nos descuidemos, pero es que nos atacamos muy severamente. La respiración es otra experiencia que es súper importante, Claudia, y no le damos importancia. En nuestra cultura respiramos hasta aquí o hasta la cintura. Y tendríamos que respirar todo el tiempo como los perros, que ves cómo se inflan completamente. Porque esa respiración es la que hace que nuestra energía vital circule como debería de circular en el cuerpo. Pero como la restringimos porque estamos restringidos, entonces lo que hace es bloquear más lo que sentimos. Entonces, si nos ponemos a respirar profundamente todo el tiempo, o al menos háganlo a ratos, aunque estén trabajando, pónganse a respirar profundamente y empezar a tocar el cuerpo desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, o simplemente recostarnos y con la respiración ir sintiendo cada parte y dándonos cuenta qué se siente en cada parte. Es como si recuperáramos la percepción de nuestro cuerpo completo en el sentir. Y estamos acostumbrados a no sentir el cuerpo, más que cuando decidimos ponerle atención. ¿Sí? Fíjate qué importante esta toma de conciencia, como dices, de la respiración. Yo trabajo en una escuela, estoy haciendo un proyecto en una escuela de jóvenes con discapacidad, con diversidad funcional. Y es muy interesante ver porque prácticamente la forma en la que ellos toman conciencia de su cuerpo, pues es mucho a través de la respiración, de las clases que hacemos de yoga, de meditación, de las sensaciones físicas que van experimentando en su cuerpo con diferentes texturas y que tienen mucho que ver también con la parte lúdica y cómo la van introyectando, ¿no? Lo que transmiten, porque como
ellos no tienen prejuicios. ¿Cómo logras ver tantos cambios en su expresión corporal a través de todo esto? Y es muy interesante, muy valioso. Y qué importante que lo comentes, Silvia, esta parte de respirar que nos lleva a conectar y a tomar conciencia también de nuestro ser, de nuestro cuerpo, qué nos dice nuestro cuerpo, estos mensajes que continuamente están presentes y que muchas veces por el ruido exterior no escuchamos, ¿verdad? Y sí, fíjate que a- a- muchos hablan y yo lo creo así, que nuestro cuerpo tiene todo el conocimiento, pero lo que hacemos, como decíamos hace rato, es bloquearlo. Y fíjate cómo este trabajo del que estás hablando es desbloquear. O sea, vamos en contracorriente, nacemos con todo eso desbloqueado, nos lo bloquean y ahora tenemos que recuperarlo. Claro. O sea, sí, sí tenemos que seguir transformando esta sociedad y sobre todo nutrirla de conocimiento, de este conocimiento que muchos grupos étnicos conservaron o que desde la filosofía, la antropología o tradiciones ancestrales siguen vigentes, siguen presentes. Y creo que tenemos que retomar de todos lados, de todas las ciencias que están aportando estas, como ventaneando más bien como todos los errores que hemos cometido para empobrecernos y tener una especie de conciencia de miseria. Ya Nietzsche lo hablaba así, es una conciencia de miseria, de yo no soy, yo no puedo, yo no tengo, no soy suficiente, la que esta misoginia que fundamos finalmente hombres y mujeres, como fuera que fuera, nos ha generado, ¿sí? Entonces necesitamos recuperar esta conciencia de abundancia, de riqueza, de valoración, de cuidado, ¿sí? Claro, y cómo en el exterior esta idea de la que hablabas del perfeccionamiento continuo, ¿no? De estar siempre en función de lo que es perfecto, pues ahí es cuando dejamos de contactar con nuestra esencia, porque queremos transformarnos en esos modelitos o cubrir esas expectativas ajenas y ahí es en donde nos vamos disociando, ¿verdad? Y esta cultura esta meritocracia, que es un término muy interesante que describe muy bien que estamos siempre haciendo méritos, hombres y mujeres de alguna manera, ¿sí? Lo hemos vivido mucho recargado en las mujeres por tanta prohibición, aunque sabemos que los hombres también han tenido su prohibición y una especie de libertad muy encaminada a afirmarse como hombres, ¿sí? Pero eso no es ser libre tampoco, ¿sí? Entonces, esta libertad es mucho más profunda. Es que tanto nos podemos deshacer de estos atavismos, de este traje que comprime a cada quien de alguna manera, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, cuando hablamos, un poco hablando de todavía de este florecer, de estos autocuidados, decías un punto importante es como esta parte de revisar tanto la imagen corporal como la parte de la autoestima, ¿no? O sea, esta parte dentro que va dentro de la autoestima, la contemplación del cuerpo, de tu imagen corporal, de los introyectos que tienes acerca de tu persona, de tu ser, de dónde vienen, ¿no? Si realmente esa definición es mía o fue creada o co-creada en tantas experiencias. Ese sería un elemento importante como de retornar a nuestro ser. ¿Qué otros elementos hay alrededor que podríamos también trabajar? Hablabas de a nivel cognoscitivo. ¿Qué otros elementos? Esto de la respiración y lo corporal sensitivo y la emoción. La emoción es muy importante, este, porque fíjate, no estamos acostumbrados a afirmar cada cosa que sentimos. Lo que hacemos es reprimir o negar o racionalizar. Ah, no, no me sentía yo tan mal. Es que si lloré fue pues porque me agarraste en mis 5 minutos, pero no me pasa nada. O sea, este tipo de cosas donde nos controlamos para no sentir, le tenemos mucho miedo a muchas emociones. Y todos hemos sentido o sentimos culpa, vergüenza, resentimiento. Acordarnos que no hay emociones buenas ni malas. Hay sentires que nos están hablando de algo que tenemos que descifrar, porque si lo desciframos, vamos a conocernos más, vamos a saber qué nos pasa y nos vamos a liberar, no lo vamos a dejar ahí
como un quiste que está ahí atorado. Entonces, esta experiencia de afirmarse, de afirmarme a mí mismo, yo me afirmo, o por ejemplo, puedo afirmar que yo fui responsable de la agresión que le hice a alguien. No, lo que mucha gente hace es empezar a decir, es que el otro hizo. ¿Qué tanto en las parejas cuando estamos en psicoterapia es que como ella me hace o él me hace, pues entonces ya no me queda otra? No, yo soy responsable de mis propias respuestas. Entonces, claro que soy coproductor de una realidad en pareja donde hay que ver qué favorezco y eso hacerme cargo y regresar. Pero siempre con que uno rompa estos círculos de hostilidad, ese círculo empieza a desaparecer y se radica, porque no hay con quién rebotarlo. Entonces la emoción es una parte muy, muy importante de reconocer, afirmar. Si siento culpa, pues saber experimentarla hasta el exceso, hasta lo último y descifrarla en vez de condenarme. Ese juez es el enemigo, ¿sí? Porque una cosa es la conciencia en la que me doy cuenta qué es bien, qué es mal, cuándo es hacer daño, cuándo no, qué sí tengo derecho a afirmar y qué no tengo derecho a lanzarle al otro, sino a elaborarlo yo. Entonces, esta parte de la emoción, ahí tenemos un trabajal enorme todavía también. Claro, y es que esta toma de conciencia cuesta trabajo precisamente porque pues nos hace ver esas partes de responsabilidad, pero además nos quita anestesias y vendas que tenemos, que a veces obtenemos ganancias a través de esas anestesias y de esas vendas que nos ponemos también, ¿no? Así es. Entonces, pues qué interesante volver a retomarnos a través de la respiración, de la toma de conciencia, de la imagen corporal, de la autoestima, voltear a revisarnos y sobre todo esta parte que ahorita comentas de la emoción, de descifrar qué me dicen las emociones, de tomar conciencia de esas emociones. Y Silvia, pues vamos cerrando. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Qué nos quisieras compartir? Fíjate que otro punto como para redondear esto es el deseo. Exploren sus deseos y vean qué tantos son deseos que tienen que ver con depender del exterior para estar bien, para valorarme bien, para aceptarme bien, y qué deseos no están ligados a eso, ¿sí? No sé, para mí ahorita platicar contigo es una gozada enorme. Y hablando de estos temas que nos interesan muchísimo, nos apasionan, ahí está el deseo, ¿sí? En ese gusto por compartir el conocimiento, en esa interacción, en todo lo que se mueve en un acto tan sencillo como este. Compartir conocimiento, agregar, ahí está el deseo, pase lo que pase, le guste a quien le guste o a quien no le guste, ¿me explico? Es despreocuparte de estar tratando de cuidar la imagen y más bien ocupándose en tratar de estar en contacto con mi deseo y con lo que yo quiero poner en juego en esta interacción o en mi vida completa. Silvia, pues qué valioso que nos lo dices con congruencia, tu sentir, tu pensar, tu desear, que se nota en este compartir. Y te agradezco muchísimo, que sé que eres una persona con muchas ocupaciones, que te hayas dado el tiempo de venir y conversar conmigo y que nos escuchen muchas personas que se puedan beneficiar de revisar precisamente de dónde vienen nuestros deseos, nos los dejas de tarea así. Sí, Por lo menos yo ahorita ya se me vinieron muchas cosas en mente, ahorita que lo comentabas, de dónde vienen nuestros deseos, qué valiosa aportación y precisamente para poder hacer eco y congruencia con ese retorno hacia nuestro ser, con ese claro, regreso al ser. claro. Gracias, Silvia. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Dónde te podemos leer? ¿Qué podemos Ya, buscar de ti? en Facebook pueden buscar, ahí subo algunos videos que comparto con mi amiga y psicoterapeuta Montserrat Cambúa, que se llama justamente Emociones y Experiencia Interior,
que vamos poco a poco, pero ahí ya hay bastantes videos de temas que nos ponemos a platicar ambas como una reflexión mutua, cada una desde su visión. Estoy desde luego en Facebook, Silvia Cobian, con Y la primera I, y me pueden escribir ahí por Messenger, o también sí doy mi celular, que es 55 5103 4716. Por WhatsApp me pueden contactar también. Pues muchísimas gracias, Silvia, por este bello compartir aquí en Converso. No se olviden, estamos cada miércoles estrenando un nuevo video en el canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal, y también en las redes de Facebook, Claudia Hernández, Instagram, Claudia HD-sexóloga. Y nos vemos muy pronto con otro Converso. Gracias, Silvia. Te abrazo Muchas desde aquí. gracias a ti, Claudia. Hasta pronto.